Vamos a comenzar hablando de los aspectos financieros y cuantitativos de una compañía, definiendo o recordando, mejor dicho, la definición de valor en libros por acción o book value per share. El valor en libros de una compañía es la diferencia entre sus activos totales y sus pasivos totales, es decir, su patrimonio, el valor de su patrimonio contable o los activos netos también se les suele llamar. Si ese patrimonio contable lo dividimos entre la cantidad de acciones en circulación que tiene una empresa, obtenemos el valor en libros por acción o book value per share. Este valor en libros por acción nos da una idea, quizás un poco general y un poco vaga, de más o menos en qué niveles debería estar o más o menos cuál es el valor intrínseco de una acción. Les repito, nos da una idea muy general y muy vaga que debemos complementar con los ratios que vamos a ver más adelante. Sin embargo, es importante tener en cuenta entonces qué es el valor de libros por acción y cómo se calcula. Ahora vamos a ver un par de ratios que ya conocen bien, pero vamos a refrescarlos, y son el ROE y el ROA. Estos son ratios de rentabilidad que son las principales medidas que utilizamos los inversores para determinar si la gerencia de una empresa está utilizando, por un lado, el capital y por otro lado, los activos de manera eficiente para generar ganancias. Entonces, de este grupo de ratios de rentabilidad, o mejor dicho, este par, tenemos por un lado el ROE, que mide la proporción total de la utilidad neta que es generada por el capital invertido de la empresa, es decir, mide la productividad o la capacidad de generar ganancias que tiene el dinero que invierten los accionistas en la empresa, el patrimonio. Y el ROA mide la proporción de la utilidad neta generada por los activos de la empresa. Claro, la diferencia es que el ROA incluye entonces también deuda y no solo el capital que invierten los accionistas en la empresa. Pero son dos métricas de rentabilidad que nos van a ser útiles para hacer, para hacer análisis fundamental y tenemos que tenerlo muy bien claro. Aquí les planteo una pregunta interesante y es si un ROE o ROA más alto siempre va a ser un indicador positivo a la hora de evaluar una empresa. Bueno, esta es una pregunta de examen. La respuesta es que no siempre va a ser un indicador positivo, porque si vemos la fórmula por ejemplo, de ROA es utilidad neta entre activo total promedio. Si el ROA está subiendo, es posible que sea porque el activo esté cayendo más de lo que está cayendo la utilidad neta. En consecuencia, si tenemos una situación en la que la utilidad neta está cayendo, no necesariamente es positivo que el ROE o el ROA estén más altos. O sea, no necesariamente es un indicador positivo a la hora de evaluar una empresa. Tenemos que ver qué es lo que está pasando entonces con la utilidad, qué es lo que está pasando con los activos y qué está pasando con el patrimonio. Ahora vamos a ver una metodología, una serie de pasos y de criterios que son utilizados para básicamente medir la fortaleza y la salud financiera de una empresa. Este es el F-Score de Piotrowski. Esto, como los planteo acá, es una serie de 9 criterios utilizados para medir la fortaleza financiera de una compañía. Son 9 criterios y con base en esos 9 criterios se, se, se le da un puntaje a la empresa entre 0 y 9 puntos. Este, este, este score, esta metodología fue desarrollada por el profesor de contabilidad de la Universidad de Chicago, Joseph Piotrowski, en el año 2000. Pueden buscar, bueno, y tengo el paper incluso, si quieren profundizar más en esta metodología y cómo la demostró. Les puedo pasar el paper el que esté interesado en profundizar un poco más de Piotrowski del año 2000. Cada criterio representa algún aspecto sobre las finanzas de la empresa. Entonces se construye un puntaje de acuerdo a los criterios que se hayan cumplido y se califica a la compañía con base en ese puntaje. Si el puntaje es entre 0 y 2, se considera que la empresa es débil y Piotrowski dice entonces que entre 0 y 2 debemos irnos en corto en la empresa, en
las acciones de la empresa en caso de que podamos ir en corto. Y si es entre 8 y 9, bueno, es porque es una empresa fuerte y debemos comprar sus acciones. Los criterios se dividen en tres grandes grupos, que son los criterios de rentabilidad, los de apalancamiento, liquidez y fuente de fondos, y por último los de eficiencia operativa. Los de rentabilidad, bueno, son bastante sencillos. Si la utilidad neta es positiva en el último año, le sumamos un punto. Ese es el primer criterio. El segundo, si el ROA se incrementó con respecto al año anterior, o sea, en el último año con respecto al año anterior que tengamos, es otro punto. Si el flujo de caja en operaciones es positivo en el último año, es otro punto, el último año que tengamos en los estados financieros. Y el cuarto de rentabilidad es que si el flujo de caja es mayor que la utilidad neta de este año, le sumamos otro punto a nuestro puntaje de Piotrowski. Este último criterio lo que busca es ver la calidad de esa utilidad neta, es decir, que esa utilidad neta venga entonces en parte de que la empresa en sus operaciones está generando efectivo. Eso es importante. La capacidad de generar caja y efectivo es fundamental en una empresa. En cuanto a los criterios de apalancamiento, liquidez y fuentes de fondos, tenemos primero que el ratio de deuda a largo plazo con respecto al año anterior haya disminuido, que el ratio corriente con respecto al año anterior haya aumentado. El ratio corriente es activo corriente entre pasivo corriente, y el ratio de deuda es deuda a largo plazo entre el promedio de los activos de ese año, los activos totales. El tercer indicador, que es el de fuente de fondos, es que no se hayan emitido nuevas acciones durante el último año. ¿Por qué? Porque lo que dice Piotrowski es que si una empresa emitió acciones es porque necesita dinero, y si necesita dinero, bueno, eso no es un buen indicador. Por último, en los indicadores entonces de los criterios de eficiencia operativa, tenemos que el margen bruto haya aumentado con respecto al año anterior, y que la rotación de activos haya aumentado también con respecto al año anterior. La rotación de activos es ventas entre activos. Aquí tenemos el ejemplo, lo colocamos aquí con la acción de Amazon y la información financiera del 2018. Vamos a ir calculando uno por uno todos los criterios de Petrofil que tenemos acá a la derecha. Si se fijan, ya los tenemos aquí también a la derecha. Vamos a ir viéndolos uno por uno. El primero es que la compañía tenga una utilidad neta positiva en el último año. Entonces aquí tenemos en esta columna la del 2018 y vemos net income, que fue de 10.073 millones de dólares. Entonces fue una utilidad neta positiva en el último año. Le sumamos entonces un punto ahí. El segundo criterio es que el ROA haya aumentado con respecto al año anterior, en el último año, en este caso 2018, que haya aumentado con respecto al 2017. Entonces, antes de hacer eso, debemos calcular el promedio de los activos del 2017 y el promedio de los activos de 2018. Acá tenemos entonces Year Beginning Total Assets y Year End Total Assets. Entonces, para el 2017 sacamos el promedio entre 83.402 y 131.310, y nos da 107.356 de activos promedio en 2017. Y para el 2018 hacemos lo mismo y nos da 146.979, o mejor dicho, 146.000 millones de dólares de activo promedio para 2018.
Pero bueno, para no complicarnos, vamos a tomarlo como que estas cifras están en unidades ya listas. Entonces, si tomamos, en el caso del año 2017, la utilidad neta, que vemos que es 3.033, entre 107.356 del activo promedio del 2017, nos da que el ROA es de 2.82% en 2017. Y si hacemos lo mismo para el año 2018, tenemos que es de 6.85%. Y entonces, como el ROA aumentó de año a año, le sumamos un punto más en el segundo criterio, le sumamos el punto, entonces lleva el del ROA y el de las ganancias positivas, lleva ya esos dos puntos. El tercer criterio es que el flujo de caja en operaciones haya sido positivo en el último año. Ya tenemos el último año 2018 y el flujo de caja en operaciones fue de 30.723. Entonces le sumamos un punto más en el tercer criterio, ya lleva 3 de 3. El cuarto criterio es que el flujo de caja en operaciones haya sido mayor que la utilidad neta. Esto lo que nos trata de decir es, o nos trata de ver la calidad de las ganancias de la empresa. Entonces, si el flujo de caja en operaciones fue 30.723 y la utilidad neta fue de 10.073, bueno, le sumamos un punto más porque el flujo de caja operativo en operaciones fue mayor que la utilidad neta. Lleva entonces 4 de 4 Amazon. El otro criterio, que es el criterio de apalancamiento, es que el cociente de deuda a largo plazo haya disminuido con respecto al año anterior. Entonces tenemos acá la deuda de largo plazo en esta fila, y esa deuda de largo plazo para cada año la vamos a dividir entre el total de activo promedio para cada año. Entonces vamos a tener que el cociente de deuda de largo plazo para 2017 fue de 35% aproximadamente y para 2018 fue de 27%. Entonces le sumamos un punto más ahí por ese criterio, porque la empresa se desapalancó de año a año. El otro criterio es el de liquidez, es que el cociente o el ratio corriente haya aumentado con respecto al año anterior. Para eso dividimos los activos totales corrientes que tenemos acá con, lo dividimos entre los pasivos corrientes que tenemos acá abajo. Entonces, para el año 2017, efecto, vamos a tener que el ratio corriente fue de 1.039 y para el año 2018 fue de 1.098. Aumentó poquito, pero aumentó. Entonces cumplió con el criterio y le sumamos un punto más. El otro criterio es el de fuente de fondos. En este tenemos que ver si la empresa emitió nuevas acciones. Entonces acá vemos la cantidad de acciones diluidas que están en circulación. En el año 2017 tenía 27.709 millones de acciones y en el año 2018 tiene 43.549 millones de acciones. Entonces, como incrementó la cantidad de acciones en circulación, eh, le ponemos un cero en ese renglón porque no cumplió con el criterio. Bueno, los dos últimos serían el margen bruto, que haya aumentado el margen bruto con respecto al año anterior. Acá vemos en esta columna el gross margin, el margen bruto. Tenemos que en 2017 fue de 74.732 y en 2018 fue de 105.831. Les repito, estas cifras están en millones. Pero como observamos un aumento, entonces le sumamos un punto en ese aspecto.
Y el último es que la rotación de activos haya aumentado con respecto al año anterior. ¿Cómo calculamos la rotación de activos? Bueno, tenemos que buscar el revenue o las ventas o los ingresos, son sinónimos, que lo tenemos en la primera fila. Para el año 2017 el revenue fue de 177.866 millones de dólares y para el 2018 fue de 232.887 millones de dólares. Este revenue lo dividimos entre, entre el activo total promedio que ya habíamos calculado. Entonces tenemos que el revenue, el cociente de rotación de activos para el año 2017 es de 1.656 y para el año 2018 es de 1.584. Entonces, en ese, como vemos acá también, en la parte derecha, ese criterio no lo cumplió. Entonces, hacemos el puntaje total y de los 9 criterios cumplió 7. Según, bueno, según lo que dice Piotrowski, debemos comprar las acciones que tengan 8 y 9 de puntaje. En este caso, bueno, Amazon tiene 7. 7 en realidad es bastante bueno. Y creo yo que realmente a una empresa que da un puntaje de Piotrowski de 7 no hay que descartarla solo por eso, sino que bueno, hay que tratar de ver otros indicadores que vamos a ver más adelante y tratar de hacer un análisis más profundo. Pero el análisis la metodología de Piotrowski es muy buena porque nos da una idea de la salud financiera de la compañía. Esta metodología en el paper fue probada es decir, se hizo un backtesting o se probó con la data pasada, de la bolsa pasada, y realmente los resultados utilizando esta metodología son bastante buenos. Entonces, ven o vemos acá que es son una serie de criterios muy simples, pero que nos pueden ayudar a tener una idea y un panorama más claro de cómo está la empresa desde el punto de vista financiero. E incluso, como, como podremos ver en algunas páginas, hay páginas de información financiera que lo calculan, ni siquiera tenemos que saber calcularlo, sino bueno, saber interpretarlo y saber qué criterios lo componen como tal. Pero bueno, es bastante importante tener en cuenta todo lo que tiene que ver con el score de Piotrowski. Dicho esto, ya habiendo realizado el ejemplo y habiendo entendido de qué se trata y cómo se calculan los criterios uno a uno, les planteo acá bueno, no es una pregunta, es una afirmación. Y es que el ROA, el ROE y el F-score de Piotrowski sirven bastante para evaluar la gestión que está haciendo la gerencia de la empresa y la calidad financiera que tiene esa empresa, pero lo tenemos que complementar con otros indicadores a la hora de tomar decisiones de inversión. ¿Por qué? La respuesta es que estos indicadores consideran la calidad financiera de la empresa, pero no están considerando el precio que estaríamos pagando por cada acción. Y cierro este video diciéndoles o parafraseándoles algo que dicen grandes inversores en el mundo, los más grandes, dicen que incluso una buena empresa, comprar acciones de una buena empresa puede ser una mala inversión si pagamos demasiado por esas acciones. Porque si pagamos mucho, si las compramos muy caras, bueno, no van a tener quizás tanta probabilidad de subir de precios y en consecuencia no van a ser tan rentables. Para eso, para complementar este análisis, vamos a ver una serie de múltiplos de precios que nos van a ayudar a tomar decisiones de inversión con base también en el precio. Les repito entonces, este análisis del ROA, ROE
y el análisis de Piotrowski son complementarios con lo que vamos a ver a continuación, que son los ratios de valoración.